Muchos ven en Mateo 24 la batalla del Armagedón, pero yo veo el arrebatamiento de la iglesia. En el Evangelio de Mateo capítulo 24 encontramos el discurso de Cristo en el Monte de los Olivos y contiene una secuencia completa de todos los eventos que nos llevarán al fin de este siglo y que nos conducirán hacia el arrebatamiento de los elegidos. La secuencia de los eventos escatológicos de la cual habló Cristo la podemos dividir en tres partes. La primera parte es el comienzo o el principio de los dolores de parto, en donde se manifestarán falsos cristos, habrán guerras, pestes, hambres y terremotos. Veamos la primera parte en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 1 al versículo 8. Dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Verso 8, y todo esto será principio de dolores. De ahí viene la segunda parte, y esta contiene lo que llamamos el período de trabajo de parto, que en escatología conocemos como la ira de Satanás contra los elegidos, usando como agente al anticristo. Este tiempo estará marcado por la tribulación y el odio, terminando con una gran apostasía y falsos profetas. Veamos entonces lo que dice Mateo capítulo 24 y versículo 9 al versículo 14. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Luego nuestro Señor Jesús el Cristo, a partir del versículo 15 al versículo 28, nos da una serie de detalles que amplían esta segunda parte de la secuencia de los eventos escatológicos que nos llevarán al fin de este siglo. Veamos estos versículos del 15 en adelante. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces
Si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Verso 28, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Esta ampliación de detalles de la segunda etapa, Cristo nos indica en el versículo 15 y versículo 16 el inicio de la persecución contra los elegidos. Leo los textos bíblicos. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Verso 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y por último tenemos el parto mismo. En esta fase final podemos notar la venida del Cristo para reunir a sus elegidos en el aire, con lo cual se inicia la ira de Dios contra los impíos. Veamos entonces lo que dice Mateo, capítulo 24, versículo 29 al versículo 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Verso 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Este evento escatológico descrito en Mateo capítulo 24 y versículos 29 al 31 es el único indicador de suma importancia respecto al tiempo del arrebatamiento de los elegidos, y a la vez es la señal del inicio de la ira de Dios sobre el mundo entero. Dios les bendiga.